Bienvenidos a su podcast, grandes letras chiquitas, grandes invitados para una gran audiencia. Y bien dicen por ahí que hay que tener un buen amigo médico, un buen amigo contador. A mí siempre me gusta incluirme en esta ecuación, aunque luego no siempre lo mencionan, un buen amigo financiero. Pero cuando te mencionan esa frase, también siempre incluyen a un abogado. Entonces nos dimos a la tarea de traer un abogado muy especialista que domina los temas que tiene su comunidad también en redes y que su contenido nos parece fascinante, además de su trayectoria. Rafael Abascal, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Muy bien, muy feliz y muy afortunado de estar aquí con ustedes. Con el gusto de poder saludar a toda tu audiencia. El gusto es nuestro y me gustaría justo, Rafael, que nos arranquemos porque el tema del derecho tiene muchos enfoques. Hoy me quiero enfocar en dos que hemos visto que tu contenido lo das muchos tips, consejos y lo abordas por dos grandes lados, que uno sería los derechos de los trabajadores y luego más adelante me quiero pasar también del lado de los emprendedores. Pero quiero empezar por el tema de los trabajadores porque creo que el desconocimiento es lo que genera que muchas veces algunos malos patrones generen malas prácticas, justo. Pero también hay noticias amables como el tema, y por ahí quiero empezar, Rafael, de las vacaciones. El escenario que teníamos todos era 6 días de vacaciones, iban incrementando, luego vimos una reforma que si se pasaba a 12, que depende también con una tablita de un calendario. Aquí me gustaría, Rafael, que nos platicaras desde el lado justo del derecho, qué debe saber el trabajador, qué puede hacer con todas estas dudas de, a mí sí me va a aplicar, no me va a aplicar, yo ya llevo unos añitos en la empresa, entonces sí me lo van a hacer retroactivo o no. Creo que hay muchas inquietudes y dudas y hemos visto que las sabes aclarar muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Excelente, pues sí, fíjate que hay muchas dudas al respecto del tema de las vacaciones. Si bien pues ya tenemos casi 3 meses que entró en vigor pues esta reforma reciente que se le denominó las vacaciones dignas, pues bueno, todavía hay mucha desinformación al respecto y es un tema bastante simple de fondo. Realmente no hay mucha complicación y es bien sencillo de entender. Antes, como bien comentabas, teníamos una tablita, digamos, en donde se establecían cuáles eran las vacaciones que debía de gozar como mínimo cada trabajador, en donde por el primer aniversario de trabajo tenemos 6 días obligatorios de descanso. Iban subiendo de 2 en 2 hasta llegar a 12 y bueno, ahí seguía subiendo esta tablita conforme a la antigüedad que fuera generando el trabajador en el empleo. Ahora, derivado de varias presiones que tuvo como tal México, de diversos tratados internacionales, sobre todo de la Organización Internacional del Trabajo, pues bueno, tenemos que hacer como un tema de ponernos con armonía con el resto de Latinoamérica y también por el tema de el Tratado de Libre Comercio, que ahorita ya se vino a reformar, en donde tenemos que buscar que tengan mayores prestaciones los trabajadores. Entonces, se ve obligado realmente, porque se vio obligado como tal el Congreso de la Unión a hacer esta modificación. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simplemente hacen unas pequeñas reformas a los artículos, en cuestión completa, a los artículos 74 y demás que vienen en la Ley Federal del Trabajo que hablan acerca de estas vacaciones. No es todo un capítulo en específico. ¿Y qué sucede? Solamente se modificaron los días que tenemos permitido descansar y que es por obligación del patrón dárnoslos a los trabajadores, en donde en lugar de tener 6 como mínimo, ahora sube a 12. Y así cada año subsecuente se incrementará en 2 años, es decir, 6, 12, 14 y así subsecuentemente, parando en el 5º aniversario y así viene una tablita que la pueden buscar cualquiera y googleen y nada más vacaciones y listo, va a salir seguramente la de 2023 para que tú puedas verificar de acuerdo a tu antigüedad cuántos días, te corresponden de descanso en el año. Ahora, la duda concreta que tienen todos los trabajadores es, ¿me aplica? ¿No me aplica? ¿Cómo está este tema? Muy bien, es bien sencillo. Si tú cumpliste tu aniversario de trabajo en 2022, tú tienes que seguir la tablita anterior. Es decir, yo cumplí 5 años de trabajo en noviembre de 2022. Bueno, entonces para tu aniversario de trabajo anterior te van a aplicar la tablita anterior, la de 6, 8, 10 y 12 días de trabajo, ¿de acuerdo? Y tendrás a partir de ese día de noviembre 6 meses para poder disfrutar tus vacaciones. Ahora, si sigues con tu empleador durante este año y cumples un nuevo aniversario en noviembre de 2023, ya te va a aplicar la nueva tablita, ¿de acuerdo? Entonces, a todos nos tiene que aplicar esta nueva tabla
esta nueva Ley Federal del Trabajo, en específico tema de vacaciones, solamente a partir de que cumplamos un aniversario en este año, en este 2023 y en el futuro. Pero aplica sí o sí, sin excepción, para cualquier trabajador. ¿De acuerdo? Entonces esa es la cuestión fundamental y recuerden, es muy importante, tienes 6 meses para disfrutar de tus vacaciones. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Ok, eso es bueno saberlo, que a todos nos va a aplicar en su momento, nada más que a lo mejor depende de las circunstancias, puede que sea distinto el momento. ¿Y qué pasa en un caso extremo? Se me ocurre un patrón, porque no va a faltar, que le diga al trabajador, no, ¿sabes qué? La carga de trabajo es muy fuerte, te las pago. ¿Existe algo así en la ley? Porque yo creo que lo más sano, obviamente como emprendedor, incluso que yo soy, es, oye, la gente necesita equilibrio, necesita descansar. Pero sí me imagino, o sea, me empecé a pensar del yo del pasado trabajando en ciertas empresas, que no podría haber faltado algunos comentarios como ese, ¿sabes qué? La carga es muy pesada, no te puedo dar tantos días y te los pago mejor. ¿Eso existe? Fíjate que es una práctica bien común, pero que es ilegal. La Ley Federal de Trabajo, tal cual dispone, no puedes tú retribuir o hacer un cambio de pago por las vacaciones que te correspondan. No, es completamente ilegítimo. ¿Qué sucede y que sí es la práctica que se debe de llevar a cabo? Con esta reforma que tenemos, la gente que tiene mucha antigüedad, hablemos de unos 15 años, pues les van a tocar vacaciones súper prolongadas. O sea, estamos hablando de que ya les toca por lo menos un mes de descanso. Entonces, desde luego repercute al patrón y al negocio per se, porque pues imagínate, vas a pagar una nómina durante todo un mes y además no vas a tener a ese trabajador durante todo ese lapso, ¿no? Entonces se vuelve un poco complejo para el patrón. La ley también prevé qué sucede en estas circunstancias y te dice tal cual, a ver, por lo menos se tiene que ir de vacaciones 12 días el trabajador. El resto lo puede poner en otro periodo diferente, dentro de su aniversario. Entonces, esa es la recomendación concreta para todos los trabajadores, emprendedores y empleadores que están aquí escuchando este podcast. Acuerden con su patrón o acuerden con su empleado cómo van a tomar estas vacaciones. No lo tomen en un solo periodo, afectan también a veces a la empresa per se. Digo, si son empresas de estas enormes en donde no hay tanto problema en que puedan sustituirle a los trabajadores, bueno, adelante. Pero si es una empresa chica, mediana, pues den la oportunidad también a que se vayan en 2 periodos vacacionales y listo. Así no afectas a la empresa y estás gozando de tus derechos íntegros tal cual lo dice la Ley Federal del Trabajo. Fíjate, yo hasta tenía en un momento una filosofía de, cuando trabajaba en otras empresas, de no solamente es necesario y sano tomar ese descanso, pero aparte, cuando yo me iba a un periodo que lo más largo que llegué a tomar fueron 2 semanas, se sentía mi ausencia en el trabajo de forma natural, aunque dejaba todo delegado, organizado, lista de tareas y no dejaban las cosas para que se cayeran. Pero hasta yo decía, miren, es sano que yo tome ese break de descanso y también noten mi ausencia, porque al final eso también habla de la importancia que tienes como el rol dentro de la empresa y de hacer este equilibrio. Y con eso, pues creo que hasta se valoraba más gracias a que sí tomaba las vacaciones correctas. Pero bueno, me dejas tranquilo. Anotadísimo, es ilegal esos esquemas creativos del patrón. Oye, te pago en especie, te doy más dinero, lo que se les ocurra, pues no puede darle la vuelta a la ley, ¿no? No, y aparte estás comentando algo que es fundamental. Fíjate que hay una norma oficial mexicana que aplica desde 2018, de la cual poco se ha hablado porque apenas están como tal ya verificando la Secretaría de Trabajo y Previsión Social su aplicación. Esta norma 035 habla de que el patrón debe de velar por la tranquilidad, la paz mental, la estabilidad emocional del trabajador. Entonces, parte fundamental de ello, desde luego, es el descanso. Estamos en un periodo en donde la mayor enfermedad que tenemos o la mayor características de las enfermedades son aquellas que son de raíz emocional completamente, no ansiedad, depresión y estas derivadas, el famoso burnout. Entonces, ¿cómo lo puedes evitar? Pues desde luego dándole el descanso al que tiene derecho el trabajador sin meternos en más complicaciones, ¿no? Entonces creo que es fundamental, como bien mencionas, 1, descansar como trabajador y 2, el empleador siempre valora a los buenos trabajadores. Sin duda. Ahora sí que, pues, está en la ley, ¿no? Al final no es algo que voy a negociar, a ver si mi patrón se pone buena onda. Es lo que es y pues hay que hacerle caso a la ley al mismo tiempo que tenemos ese equilibrio de vida. Y otro
aspecto, Rafael, que creo que el desconocimiento puede dar lugar a que no se haga lo que diga la ley es caso de maternidad y paternidad. ¿Qué dice la ley? ¿Hay algún número de días? Intuyo, sobre todo en ambos casos, pero me lo imagino más marcado en la maternidad, que debe haber un periodo antes y después de justamente del parto. Entonces, ahí la ley también es clara en qué se puede hacer y qué no. Sí, completamente. Fíjate que esto ya es una cuestión más de seguridad social, que va muy de la mano con lo laboral, pero insisto, ya vamos a otra materia, ¿no? Entonces, esto viene en la Ley General de Salud y diversas leyes secundarias, digamos, a esta principal, ¿no? Cuestiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta con el tema de la maternidad es, uno, se le tiene que dar un descanso obligatorio a las personas que están gestantes y que están en periodo próximo. Nosotros le decimos a los abogados, se escucha muy feo, pero es el término técnico, que están preñadas. Personas que están preñadas, se les tienen que dar los derechos precisamente para reposo y descanso por el evidente periodo que están atravesando, que es incómodo para estas personas. Entonces, en el proceso, como patrón, están obligados a darles un espacio de descanso. La ley tampoco es clara al respecto de decir, ay, dales 1 hora, dales 2, no. Simplemente el espacio es suficiente para que descansen, evidentemente para que tengan los espacios adecuados para que ellos puedan descansar, reposar, no deben de realizar actividades evidentemente que sean extenuantes para ellas, que se puedan cansar y demás cuestiones, ¿no? Y una vez en que tengamos el alumbramiento, se le tiene que dar el espacio necesario precisamente para la atención de como tal el parto, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el beneficio de las mamás que nos estén escuchando? Que tú puedes elegir sabiamente, como tú quieras. Estos aproximadamente son 2 meses que tú puedes descansar, ¿de acuerdo? Depende mucho del empleador. En estos casos, insisto, los patrones te pueden dar más beneficios de las que la ley dice. Entonces, yo he visto casos de patrones en donde sabes que te dan 3 meses. Entonces, tú decides sabiamente cómo los vas a utilizar, y lo único que te dice la Ley General de Salud es tienes que dejar el espacio por lo menos entre el parto. Tú puedes mover estos días como tú lo decidas, ¿no? Lo que hacen comúnmente las mamás es se toman 1 semana previo al parto y el resto de los días posterior a ello para tener precisamente este contacto inicial que es súper importante con los hijos y poder darles esta atención necesaria. Una vez que regresen al trabajo, depende exclusivamente del giro del patrón, de la empresa, si pueden permitir que vengan los bebés o no. Obviamente hay oficinas en donde se permite, donde tal vez no sea molesto, no tenga ningún inconveniente. Ya si estamos hablando, por ejemplo, de una fábrica, pues ya evidentemente a todas luces no podrán llevarlo. Depende, insisto, mucho del tema en concreto. Si se permite que se traiga a la criatura a la empresa como tal, se le debe de dar un espacio de lactancia, ¿de acuerdo? Todas las empresas están obligadas también a dar este espacio de lactancia a la mamá. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Empresas que superan cierto número, que ya son empresas medianas y grandes, de acuerdo al INEGI propiamente, estas empresas deben de tener un espacio determinado para que se pueda dar la lactancia, que es una sala especializada para tal cuestión. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. También quisiera traer a colación, nada de estar haciendo como empleador pruebas de embarazo. Son ilegítimas, no se deben de realizar, es una de las malas prácticas que se realizan. No deben de discriminar por esta cuestión, porque muchas veces los patrones hacen esta cuestión, te piden la prueba de embarazo y evidentemente si estás embarazada no te lo dan porque les influye en la carga económica, pero es una de las malas praxis que, desde luego, si ya vas a estar buscando un empleo y tú ves que te pidan una prueba de embarazo, pues es una gran red flag que te está anunciando que no es una fuente de empleo muy fiable. Y para los papás, pues nada más tenemos una semanita que se pueden ir de descanso, no es lo único que nos permite como licencia la ley. Insisto, hay muchas empresas que te dan mucho más, incluso ya hay iniciativas que hablan de que se amplíe este periodo para que los papás puedan tener un poquito más de contacto con el hijo en búsqueda en aras de tener un poquito más de igualdad de condiciones en el tema de la paternidad. Es de qué curioso. Justo yo hace tiempo empecé a ver muchas empresas que anunciaban, ahora sí que públicamente, ya tenemos nuestra sala de maternidad y estamos modernizándonos. Y yo tenía esa duda, si era un tema de iniciativa del equilibrio o era más bien un tema de
que la ley lo exigía y entonces estaban dándole lugar a lo que la ley estaba pidiendo, pero ya con esto me dejas mucho más en claro. Las empresas que son pequeñas no están obligadas, pequeñas y medianas, no están obligadas a tener este espacio para lactancia, pero sí dar el espacio en cuanto a tiempo para que la mamá pueda dar la lactancia. Como tal, nuevamente insisto, influye totalmente el giro de negocio. Una industria por lo general no va a ser sencillo que se pueda llevar a cabo esta cuestión. Ahora bien, para las empresas que son medianas, grandes, o aquellas que son transnacionales, estamos hablando de más allá de 50, 100 empleados, sí va a ser obligatorio que tengan incluso el espacio geográfico determinado para que puedan con toda comodidad darle la lactancia al menor, al bebé. Y también quisiera aclarar que en este tema, decía, el tema de cuánto tiempo se pueden ir las mamás a descansar, la ley específica son 6 semanas previas y 6 posteriores. Sin embargo, se pueden mover como, insisto, quiera la mamá en cuestión. Ahí que sería, casi siempre lo que hacemos en la práctica es, tómate 2 semanitas, una, insisto, previa. No necesitas como tal las 6, depende mucho del estado de salud de la mamá, pero muchas veces optan, ¿sabes qué? 2 semanas y listo, para poder tener más tiempo con el bebé, ¿no? Cuando ya haya nacido. Entonces, esa es la cuestión. Ok, con esto nos das un panorama muy completo. Justo creo que había muchas dudas al respecto. Y es más, déjame regresarme un pasito que quizá la debí haber preguntado antes, pero es más, estos fueron casos muy especializados. Pero creo que luego la gente incluso desconoce cuántas horas tiene que trabajar, si 5 días es lo correcto, si 6 días. Oye, ¿qué pasa si tengo que trabajar un 7º día? Creo que ahí sí hay prácticas, corrígeme si me equivoco, Rafael, de ahí sí se tiene que pagar a lo mejor de forma distinta, si son en festivos, si trabajas fines de semana, en particular sábado y domingo. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley acerca de la jornada de trabajo? Que creo que todos tenemos en mente el 8, pero en días hay empresas de 5, hay empresas de 6. Ahí, ¿cómo lo podemos abordar? Y es un gran tema. Qué padre que lo preguntes, porque justo hay mucho desconocimiento en ese sentido. Y se han generado como muchos mitos urbanos al respecto que generan más desinformación como que muy cargada hacia el trabajador cuando la ley habla de cuestiones completamente distintas. A ver, como bien mencionas, la ley dice tal cual, hay 3 tipos de jornadas. Primero es la diurna, después tenemos la mixta y después son las nocturnas, ¿de acuerdo? Dependiendo de cada una de ellas será cuántas horas se debe trabajar. En la diurna son 8 horas, en la mixta son 7:30 y en la nocturna tenemos 7 horas de trabajo. Entonces, si tú trabajas durante la madrugada, cualquier tipo de establecimiento, por ejemplo, se me ocurren en los Oxxos, esto que abren 24/7 y trabajan en la madrugada, pues ellos nada más tendrán que trabajar 7 horas, ¿de acuerdo? Pero me gustaría enfocarme en la diurna, ¿no? En la de 8 horas porque es la más común. Estas 8 horas se pueden repartir en la semana como sea la necesidad del empleador. Mucho ojo con eso. ¿Por qué? Se suele pensar que nada más son 8 horas y se acabó mi jornada. Cuando hay empresas en donde trabajan tal vez de lunes a viernes, de 9 a 7 de la noche, con 1 hora de descanso, y tendremos computadas 48 horas a lo largo de la semana. Entonces la ley lo que establece es esto. En la semana tú tienes que trabajar 48 horas. Cómo tú las vayas configurando a lo largo de la semana es tu decisión y la del empleador, como lo pacten ustedes. Entonces, muchas empresas inteligentemente lo que realizan es eso, ¿no? Por ejemplo, les cuento y les comparto. En el despacho particularmente nosotros trabajamos de lunes a jueves de 9 a 7 de la tarde con 1 hora intermedia para alimentos y los viernes nada más trabajamos de 9 a 3 de la tarde. Entonces, con eso cumplimos con nuestras 48 horas de trabajo todos súper bien y así podemos descansar sábados y domingos. Entonces, depende mucho del giro de la empresa porque, por ejemplo, los guardias de seguridad trabajan 12x12 o 24x24 y eso, mientras no se superen semanalmente las 48 horas, es completamente legal, es factible, es posible que se pueda realizar de esta forma. Ahora, la ley señala que el día de descanso que debemos de tener todos es el domingo, ¿no? Es como el general. Pero muchas empresas necesitan que trabajen los domingos. Un restaurante, por ejemplo, las tiendas de conveniencia, aquellas donde compras ropa. Si tú trabajas los domingos, se te tiene que pagar un 25% extra, ¿no? Que se le llama prima dominical por el simple hecho de estar trabajando en ese día que está como establecido como tal de descanso, ¿no? Sin embargo, eso no significa que tú puedas pactar con el patrón que trabajes los domingos y entre semana te den el día de descanso.
es completamente, insisto, plausible, se puede realizar sin ningún problema. Ahora, ¿qué sucede cuando tú superas estas 48 horas de trabajo? Ahí ya podemos estar hablando de el pago de horas extra. Las horas extras se deben de pagar al doble las primeras 9 y superando estas 9 se deben de pagar al triple, ¿no? Por cada hora. Entonces, ténganlo siempre bajo el radar. Es bien importante y exijan si están ustedes trabajando horas extras, pues que se las paguen como tal. Ok, está bien interesante, ¿eh? Yo creo que sí había mucho desconocimiento. Yo creo que había personas que a lo mejor decían, oye, yo trabajo de lunes a viernes 8 horas, pero el viernes me pidieron quedarme una hora extra. Entonces ya sería realmente 41 horas, pero no rebasas el umbral de las 48, pues no corresponde. O al revés, estoy seguro que alguien nos está escuchando y ahorita sacó cuentas y dijo, caray, 60 horas, 55, no sé, y aplicaría. Sí, justamente. Y fíjate que el primer caso es el que más me sucede. El que más yo escucho es que, ¿sabes qué? Yo trabajo en la semana 50 horas y viernes me pidieron que me quedara 2 horas más. Quiero que me las paguen. Oye, a ver, vamos a establecer. Primero vamos a ver tu contrato individual de trabajo, por cuántas horas fuiste contratado. Casi siempre los patrones ponen jornada legal, 48 horas. Te estoy dando de descanso semanalmente 8 horas. Casi el patrón por buena onda, ¿no? Entonces, si te están pidiendo 2 más, estás dentro del margen de la ley. No tienen que pagarte esas horas como extras, al doble. Está dentro de tu jornada, ¿no? Obviamente, si ya las superamos, es plausible que tú las puedas exigir. Ahora, mucho ojo con eso. También, trabajadores, ténganlo en mente. Cuando vamos a demandar al patrón el pago de estas horas extra, ojo, solo puedes tú exigir las del último año. Si tú llevas trabajando así 15, 20 años o 2 años, tú nada más puedes exigir lo del último año en cuanto a horas extras. Entonces también tengan muy en mente eso porque después se hacen falsas ideas de que yo llevo 25 años trabajando en la empresa y toda la vida he trabajado 15 horas extra, ¿no? Pues sorry, solo podrás exigir las últimas trabajadas en el último año. Ok, totalmente. Sabíamos que tú eres la persona indicada, Rafael, para desmentir y clarificar sobre todo. Y es lo importante, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Cuál es el deber ser? Y de ahí que cada quien pueda empoderarse y tomar las acciones que considere prudentes. Y hay una, Rafael, que también como la he visto frecuente. El clásico de, oye, pues vamos a firmar un contrato, pero este contrato tiene una vigencia de 1 mes o de 3 meses y se acaba. Y luego firmamos otro, y firmamos otro, y firmamos otro. Entiendo yo que eso no es posible, esa mala práctica, me imagino, de firmar contratos, sobre todo cuando ya es una relación laboral. Una cosa es como tema de, es un contrato y se renovó, creo que es diferente. Pero ahí, ¿cómo se puede defender a alguien o qué dice la ley acerca de esta contratitis severa? De, oye, me están dando contrato y el contrato, pero de periodos muy cortitos, me imagino, para no generar antigüedad. Sí, justamente por ahí va la mala estrategia que realizan muchos patrones y que lo hacen más por desconocimiento, porque realmente si lo llevan a tribunales, los que salen perdiendo son ellos. A ver, como premisa mayor, la Ley Federal del Trabajo estipula que tú puedes, y es permisible, o sea, la ley tal cual lo expresa, puedes tú poner a prueba a los trabajadores sin ningún problema y puedes poner un contrato como tal. Entonces se llaman contratos a prueba. Estos contratos a prueba pueden ser por 2 periodos distintos. El primero es de 6 meses y el segundo es de 3. 6 meses para los puestos de dirección, ¿no? La ley obviamente también especifica y tiene como instinto. ¿Sabes qué? Si es un puesto de dirección, de gerencia, que desde luego implica que tenga que tener mucho más conocimientos, habilidades, pericia, eficacia, eficiencia y demás, pues bueno, le vamos a poner un periodo más prolongado para que el patrón pueda, pues, determinar si es bueno o no el trabajo que está realizando este candidato que tenemos a trabajador. Para el resto de los puestos, solamente podemos ponerlos a prueba 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, sí es posible realizarlo sin ningún problema, pero ¿qué sucede cuando terminan estos 6 meses o estos 3 meses que la ley especifica? Si tú como empleador no le dices al trabajador, oye, no me gustó tu chamba, gracias por participar, aquí termina la relación de trabajo, se convierte en automático esa relación de trabajo por tiempo indeterminado. Entonces ya no tiene fin y bueno, vamos a tener ahí otras consecuencias. Si corteas, si terminas tú esa relación de trabajo porque no cumplió con tus expectativas, no vas a tener ninguna responsabilidad como empleador. Simplemente lo das de baja, le pagas tus partes proporcionales y listo. Se acabó. No hay más show, no hay más consecuencias. En cambio,
Si se vuelve una relación por tiempo indeterminado y tú lo despides por cualquier cuestión, pues estás obligado a pagarle la indemnización constitucional de 90 días, más lo que se venga generando de vacaciones y demás cuestiones, ¿no? Sus prestaciones legales. Entonces, ahí está como el punto fundamental en donde muchos empleadores la riegan realmente, ¿no? Aunque no lo corren a tiempo, no termina esta relación dentro del margen que la ley da. Ahora, qué mala asesoría dan muchos abogados. ¿Sabes qué? Vamos a hacerle contratos cada 3 meses, como bien me mencionas. Ya existen precedentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se establece, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo esta práctica, lo único que creas es la presunción de que es una misma relación de trabajo y es un contrato indeterminado. Entonces, eso es lo único que genera realmente de fondo. Se te tiene que respetar tu antigüedad en consecuencia y tus cuotas obrero-patronales, que es lo más importante, es lo que se le paga al IMSS y demás cuestiones. Ok, está muy claro y pues llévanos en mente entonces 3 meses podría ser el para perfiles no directivos, 6 meses para directivos y ya de ahí es indeterminado. Así es. ¿Y qué pasa, Rafael? Porque cuando yo me pongo a reflexionar de este tema, hay muchas malas prácticas. Que te hicieron firmar una hoja en blanco, que salen muchas malas prácticas. Vamos a asumir eso ya una vez que ya hay una relación laboral. La gente a veces, lamentablemente, se ve forzada a ello. Oye, es que fírmalo si no te despido. Oye, y hay seguramente amenazas o hay temas delicados. La pregunta ahí es, ¿cómo la gente se puede defender ante ello? ¿Lo documenta? ¿Lleva una grabadora? ¿Saca el celular? Oye, me están presionando ahí, tengo parado a recursos humanos y me dieron la hoja y me dicen que casi no me puedo parar de mi lugar si no la firmo. Y entonces, ante ese tipo de situaciones que lamentablemente suceden, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede y qué debe de hacer la persona? Sí, es un tema bien complejo porque depende mucho de la circunstancia en concreto. Fíjate, en mis redes sociales yo siempre he hecho una recomendación de cuando vas a ser contratado y te piden fírmame en blanco, hoja en blanco, fírmame la renuncia o fírmame un pagaré y tú necesitas el trabajo, yo no voy a ser un mal abogado y te voy a decir no lo firmes y vete de ahí. Muchos trabajadores no están en esa posibilidad, necesitan la chamba. Entonces no les queda de otra. Siempre les digo, firma, ni modo porque no te queda de otra, pero trata de variar tu firma. En la medida de lo posible, trata de hacerla diferente, trata de hacerla en diferentes momentos. ¿Para qué? Al momento en que si llega a haber un juicio laboral en donde tú alegues un despido injustificado y ellos usen estos documentos para alegar que renunciaste voluntariamente, pues por lo menos podamos ahí tratar de pelear que la firma es otra, ¿no? Que es ajena a la tuya realmente. Entonces, la primera recomendación es esa. Si te hacen firmar y tienes tú la necesidad muy urgente de trabajo, hazlo, desde luego, pero trata de variar la firma en la mayor cantidad que tú puedas o trata de hacer una firma muy grandota en la hoja en blanco, que eso también nos da herramientas suficientes para poder pelear. Ahora, si no es posible y tú vas a demandar a tu empleador en algún momento, es lo primerito que le tienes que llegar a decir a tu abogado. Al abogado que tú elijas, así sea privado o sea de los de oficio que dan los tribunales. Tal cual llegas y le dices, firme, renuncia, hoja en blanco, pagaré, lo que sea. Porque así el abogado se va a prever lo suficiente para saber qué estrategia tomar durante el juicio. Precisamente en atención a que hay un documento preelaborado en el cual van a tener herramientas los empleadores para tratar de demostrar que tú renunciaste de manera unilateral. Eso es al momento de la contratación, insisto. Ahora, si tú ya estás renunciando o tú ya estás teniendo problemas con tu empleador y de alguna forma ellos te obligan y te coaccionan, porque es una práctica bien común que te encierren en una oficina y te obliguen a fuerza a firmar, ¿qué puedes hacer? Sí, documentarlo de la forma en que te sea posible. O sea, si puedes tomar foto o video, padrísimo, no siempre es práctico, no siempre se puede realizar. Si puedes hacerlo simplemente con audio, hazlo, adelante. Vas a tener y a toparte muchos abogados que te dicen que este tipo de pruebas no se pueden desahogar en juicio, no hay nada más lejano a la realidad. Hay un capítulo específico que habla en la ley de las pruebas electrónicas, el que muchos abogados no sepan desahogarlas, eso será tema aparte. Solamente trata de acercarte a los abogados adecuados que te puedan precisamente tomar estas pruebas, sacarlas de este medio y ofrecerlas en juicio. Y tienen toda la validez. Sí es un poco más complejo, pero se puede. Entonces, trata siempre de documentarlo y si te están coaccionando, o sea, el trabajo, créeme que es lo de menos.
tu vida es lo más importante, y después ya una vez que estés en libertad y a salvo tu integridad física, ya podemos coaccionar en el medio que sea necesario, desde instancias penales tal cual hasta después de instancia laboral. Qué complejo y me llevo ahorita la reflexión que el abogado es como el médico. Si no le dices toda la verdad y cuál es la circunstancia real, pues igual y te da otro diagnóstico, ¿no? Y a lo mejor por pena, es que sí me hicieron firmar la renuncia, lo dejo en blanco, pero me da pena decirle al abogado, no, pues es parte de la comunicación si quieres que te defiendan por el camino correcto. Sí, completamente. Siempre hay que serles honestos a los abogados, no importa qué pase, porque pues nosotros somos eso, de ahí proviene la palabra abogado. Nosotros damos la voz que tú no tienes, a lo mejor en juicio nosotros vamos a ser quien la manifieste y sabemos cómo. Entonces tienes que ser muy honesto con nosotros, al igual que con un médico. Y a colofón también, al igual que los médicos son especialistas en ciertas áreas, que ellos son cardiólogos, oncólogos y demás cuestiones, los abogados también tenemos áreas de especialización. Al principio, pues estudiamos una carrera general y después entramos a una especialización, maestrías, diplomados, doctorados y demás cuestiones. Entonces, si tienes problemas laborales, busca un abogado laboralista. Súper, eso también creo que dejará muy en claro el actuar. Y hay otro fenómeno, Rafael, que tenía muchas ganas de preguntarte, porque en mi experiencia me han tocado, cuando estaba trabajando en el sector financiero dentro de una empresa, diferentes tipos de liderazgo. El líder bueno que te motiva, que te presiona, pero te motiva. Pero también sé que allá afuera, quizá alguien nos está escuchando y tiene de jefe aquel, no le voy a llamar líder, lo voy a llamar mal jefe, que su estilo de liderazgo, por llamarlo de alguna manera, si se puede decir, es amenazas. Oye, si no llegas a la meta de ventas, te voy a correr. Oye, tu desempeño bajó, te voy a correr. Y es ese tipo de amenazas. Sabemos que existe el despido justificado e injustificado, pero el no llegar a tu meta, el vendiste menos, se te fue un cliente, sin llegar a un error que le cause un daño a la empresa de rompí algo, no sé, ¿eso es algo justificado o es una falsa amenaza que usan los malos jefes, pero realmente no tiene validez legal? Híjole, está bien complejo porque ahora sí me pusiste en la espada en la pared. Yo soy abogado de empresas, ¿no? Y a lo que más asesoro justamente son a los empresarios. Llevo muchos asuntos laborales también de particulares y estoy como en estos dos lados, ¿no? De la moneda. Y si me pongo del lado del empleador, desde mi óptica, sí es viable el dar de baja a un trabajador si no cumple con las metas que se le ponen. Obviamente hay que realizar muchísima documental para el empleador en donde se establezcan las métricas con las cuales se van a medir como tal el desempeño del trabajador. Es viable dar de baja a un trabajador si no cumple con estas medidas, ¿no? Porque obviamente no tiene un desempeño óptimo para el cual fue contratado. Entonces, es todo un procedimiento bien complejo para el patrón, pero que sí se puede llevar a cabo para dar de baja a este trabajador de forma justificada. ¿Qué quiere decir justificada? Que no va a haber indemnización de por medio. No hay responsabilidad para el patrón más que pagarle pues lo que se le deba de salario, sus vacaciones y su aguinaldo proporcional, ¿no? Todas las prestaciones a las que haya lugar de manera proporcional. Entonces, yo creo que sí es legal realizar este tipo de cuestiones siempre y cuando esté bien documentado y tengas pues la experiencia de un abogado que te pueda llevar. Si no, tú solito vas a dar pie a un despido injustificado, que eso también como empleador es bien complejo. Ahora, lo que no es legal de esto que me comentas es que te estén amenazando, que ya te estén diciendo, si no cumple, bla, bla, bla. Esto no es legal. ¿Por qué? Podemos caer en una conducta que ahorita está muy de moda, desgraciadamente, pero porque la ley lo ha estado cubriendo, que es el famoso mobbing. El mobbing son todas aquellas actividades que realizan, ojo, empleadores, trabajadores y subordinados contra los propios colaboradores de la empresa, siendo cualquiera de los que acabo de mencionar, que insten de alguna manera, que empujen al que el trabajador se sienta con una baja autoestima, que se sientan incómodos, que no puedan cumplir con su desempeño de trabajo normal y que traten de buscar como fin último que renuncie o que se vea despedido. Entonces, cuando te están molestando, te están amenazando, estás haciendo algo que se llama mobbing y que está penado tanto por el área laboral, obviamente, porque tú puedes renunciar voluntariamente y puedes obtener por ahí unas indemnizaciones bastante
cuantiosas y además puedes llevarlo al área civil y demandar daños y perjuicios y se va a volver ahí un rollo bastante grave. Entonces, insisto, como ahora sí que de manera de síntesis es, sí podemos despedir a alguien si no cumple con para lo que lo contrataste, ¿no? Desde luego, lo que no podemos hacer es amenazar. Eso sí no podemos realizar porque caemos en las hipótesis del móvil. Yo creo que también entra aquí mucho la responsabilidad de ambas partes, por ejemplo, del trabajador, ¿no? De pongo en mi currículum que domino el inglés y nada más sabes hablar 3 palabras y a la hora tenías que ejecutarlo. Oye, pues es que mentiste, ¿no? A lo mejor en tus calificaciones y ahí creo que el empleador es el que tiene la razón, ¿no? Y habrá que revisar cada caso, pero entiendo con esta respuesta que me das que sí hay para los dos lados y depende cómo se haya llevado el caso, ¿no? Completamente. Y justo con el caso que tú me estás poniendo ahora hipotético en donde mintieron en su CV y tal vez no cuenta con las certificaciones o habilidades que él manifestó en un inicio, tal cual hay una hipótesis dentro de el listado que tenemos para poder despedir a los trabajadores de manera justificada, en donde dice, ¿sabes qué? Si engañaste al patrón con las habilidades que tú tenías al momento de ser despedido, pues te podrán dar de baja de tu trabajo sin responsabilidad alguna, precisamente porque engañaste y, pues bueno, no cumples con las credenciales para las cuales tú fuiste contratado. Entonces, es bien importante que sean completamente honestos también al momento en que vayan a ustedes a postularse al empleo. Ok, está clarísimo. Justo, Rafael, me gustaría profundizar un poco en tu área de experiencia, que como bien dices, especializado al lado del emprendimiento, que ya ahorita nos empezamos a meter en ese terreno. Y creo que cuando alguien quiere emprender, pues tiene como ese sueño del producto, sus clientes, y piensa en todo, pero muchas veces por desconocimiento, porque no es un tema tan atractivo o es un tema técnico, pues no piensa en todas las repercusiones legales que se tienen que tener. Pensando en un nuevo emprendedor, oye, acabo de renunciar a mi trabajo, lo quiero hacer y me voy a meter al mundo del emprendimiento. Ahorita ya le dimos cierta luz de, oye, tienes que ponerte pilas con los contratos y con las reglas laborales, pero ¿cuáles crees que son de los errores frecuentes que omiten los emprendedores, sobre todo cuando van empezando, en el lado de aspectos legales que tienen que cuidar, que tú es justo de lo que he visto que te especializas mucho en cuidar al mundo, al emprendedor y qué se suele omitir? Híjole, fíjate que hay muchísimos errores que yo he visto comunes. Tengo mucho material en mis redes justamente hablando de esto porque cada vez veo más errores así como que bien puntualizados. Ay, a ver, empezando desde la parte de asociarse. Asociarse es bien complejo. Muchas veces los emprendedores no van solos. Muchas veces van de la mano de alguien que le llaman socio, pero que no son socios de papel. Ese es el primer error frecuente que veo, que tal vez se asocian solamente de palabra y cuando el negocio vaya funcionando súper bien, empiezan a tener conflictos estas 2, 3 personas, las que sean, y como se dice vulgarmente, papelito habla, ¿no? Entonces, siempre es bueno asociarse de manera correcta, tener los instrumentos necesarios a través de un abogado corporativista que te pueda ayudar en ese sentido, pero también está la otra parte, el asociarse muy pronto. Hay veces en donde apenas van a ver si funciona el negocio, ¿no? Van a ver qué tal está funcionando este producto o servicio que ustedes están lanzando a la venta. Y resulta que no funciona o por X o Y razón no despega el negocio y ya tienen una sociedad. Y yo siempre les digo a las personas que llegan a mi escritorio, el asociarte es como casarte. Hay un patrimonio de por medio, hay un compromiso, hay un proyecto a futuro. Y lo padre de asociarse y casarse es que es rápido, es sencillo. El problema que tienen mutuo es el divorcio. O sea, para el matrimonio es el divorcio de aquí para que se diluya la sociedad es bien complejo. Entonces, uno de los grandes factores que yo veo es ese, el tema de la sociedad. Otro de los problemas que veo muy común es la omisión del pago de impuestos. Es algo bien complejo salir de la mente de un trabajador al cual siempre le pagaron los impuestos, porque cuando eres empleado, desgraciadamente, y siempre lo menciono en mis redes sociales, tenemos un modelo muy paternalista, en donde el empleador paga los impuestos por ti. Entonces vienes con esta mentalidad de que, pues bueno, no pasa nada, por mí pagan los impuestos. O sea, cuando llega mi salario ya no tengo yo que hacer absolutamente nada. Pero cuando te mueves a los pies, a los zapatos de un emprendedor, descubres un mundo completamente nuevo y tienes que aprender cómo funciona el tema de los impuestos.
Desgraciadamente es algo que no se ve en la escuela, que la recomendación concreta es acércate a un abogado fiscalista y a un buen contador para que de la mano de los dos te enseñen, porque literalmente es cuestión más de ti como emprendedor, de cómo administras tu negocio para que tengas unas finanzas sanas y en consecuencia una administración sana y por último una contabilidad y fiscalización sana, y que pues muchos de los emprendedores no conocen, desgraciadamente. Y por último, yo podría decir que uno de los errores más frecuentes, además del tema de los contratos que ya decías de inicio, omitirlos, está el tema de sus registros de marca. Casi siempre lanzan un producto o un servicio al mercado, va viento en popa, está padrísimo, ya están vendiendo muchísimo, se enamoran cañón de su marca y de repente se dan cuenta que alguien les está copiando el mismo nombre, ¿no? Igualito, o que había alguien que ya lo usaba. O peor aún, intentan registrar su marca solitos. Se vuelve un rollo interminable y bien complejo, porque al rato, el que te quieras defenderte de alguien que está plagiando tu trabajo, no vas a poder, porque no eres dueño de nada. O peor aún, tú con el uso de esta marca que tú creías nueva, resulta que ya existía en el mercado, pues estás invadiendo derechos de otra empresa y te pueden demandar en cualquier momento y se te cae el negocio entero, ¿no? Entonces, el tema de registro de marca, siempre yo digo, es fundamental, es de inicio, antes incluso de que tú crees tu logotipo, vas con el abogado y le dices, ¿se puede registrar o no mi nombre? Sí se puede, órale, aviéntense de una vez el logo y lo registramos juntos, ¿no? Pero son como esos 3 errores puntuales que siempre veo. Ámbitos muy distintos, pero creo que vale la pena. En muchos casos creo que la respuesta es, oye, no tienes que ser experto en ello, ¿no? O sea, no tienes que tú hacer, por ejemplo, hacer las declaraciones, creo que sería algo muy complejo, ¿no? Salvo que tuvieras un contador especialista en tu equipo. Pero si estás empezando, pues yo recuerdo esa transición que yo he vivido de persona, de trabajar en una empresa, actividad empresarial, a una persona moral. Pues es un mundo, ¿no? Declaraciones, facturas, muchos compromisos que se tienen que incorporar. Y estoy de acuerdo contigo, Rubén, que ahí lo mejor es acércate con un especialista, entiende qué tienes que hacer y haz las cosas bien, ¿no? Porque luego puede haber multas, puede haber pues, consecuencias más graves. Sí, completamente. Es muy común que durante el periodo del emprendedurismo tengamos nosotros como que este ímpetu de ser todólogos y querer hacer todo. Y realmente no, justamente uno de los lemas que tenemos aquí en el despacho es tú dedícate a tu negocio, de lo legal déjanos a nosotros, ¿no? Hay especialistas en cada área. Entonces, toda esta parte que les acabo de contar, déjenselo a un abogado profesional en el derecho de las empresas o en un contador también que se dedique nada más al tema de impuestos. Porque ellos saben lo que van a realizar y te pueden evitar muchos problemas. Cuando intentamos hacerlo solos, o también error bien frecuente que traigo a colación, nos queremos aventar el rollo de que, bueno, yo puedo solito, voy a bajarme un contrato de internet o voy a meterme en una de estas plataformas famosas que te lo venden en 100, 200 pesos. Te puedes estar metiendo, como dicen ahí, en camisa de 11 varillas y te vas a meter en un problema no, que va a ser más caro y más difícil salir de él que si hubieras acudido a un abogado de inicio. De hecho, me quiero ir a un caso extremo, Rafael, para recalcar la importancia. Y hemos visto algunas figuras mediáticas, sin meterme en algún caso en particular, que incluso hay momentos que salen titulares en las noticias como a este empresario lo quieren meter a la cárcel por evasión fiscal, por... ¿Es posible que por errores con tus trabajadores, con los contratos, se llegue a un caso así extremo, tal cual el emprendedor va a la cárcel o está acusado para ir a la cárcel dado falta de atención en alguno de estos elementos? Sí, justamente ahorita estamos en un periodo que le llamamos, la mayoría de los abogados fiscalistas y contadores, de terrorismo fiscal. La autoridad fiscal está, en verdad, increíblemente aterrorizando a los contribuyentes, atacándolas con cartas de invitación, con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a veces más allá de lo que se debe. Y han habido una serie de reformas en donde actualmente en el Código Fiscal de la Federación tenemos un par de figuras que se equiparan a algo que nosotros conocemos como delincuencia organizada. Delincuencia organizada es cuando 3 sujetos o más realizan ciertas actividades que son ilegítimas, que son ilegales, que están tipificadas y que lo hacen de manera reiterativa. Entonces, cuando de forma continua estás haciendo una evasión por desconocimiento incluso de la ley, evasión fiscal,
pues además de la evasión fiscal que te puedan imputar, te pueden también decir que estás cometiendo lo que te decía, delincuencia organizada. Y estos dos delitos están catalogados con prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que de entrada, cuando vayan por ti para notificarte, pues te vas a ir al TAM un ratito guardado, en tanto termina tu juicio. Entonces puedes estar guardado hasta 2 años, y en lo que vemos si eres inocente o eres culpable. Entonces es bien grave, y yo sí he visto, te comparto, igual sin ventilar a nadie, varios emprendedores que por estar intentando hacer algunas cuestiones fiscales, pues terminan con ahí acusaciones de evasión y muchas cuestiones que tienen que ver con el fraude al fisco. Wow. Yo creo que a lo mejor eso luego alguien lo ve en internet, una estrategia bien elaborada fiscal, ¿no? De a lo mejor lo veo hasta en un TikTok, ¿no? De, ¿sabías que si esto puedes darle la vuelta a la ley? Pues hay que tener cuidado, ¿no? De quién proviene la fuente, investigar muy bien y hay más bien mecanismos legales que un experto te podría ayudar, pero sí tener como cuidado, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos fiscalistas que dan muy buenos tips, muy buenas estrategias en internet, en TikTok. En 30 segundos te la están contando, pero por favor también hay que ser bien congruentes. Lo que te estoy contando en 30 segundos, ten por seguro que no va a ser aplicable a tu empresa. Hay que realizar un estudio y un análisis para verificar que toda esta estrategia que me tomó años desarrollar realmente sea aplicable a tu empresa. Entonces, puede que sea una buena idea de fondo o de inicio tú digas, sí, parece que puede aplicar perfectamente, pero mejor ir con el especialista, incluso si lo viste con, no sé, X personaje en TikTok, pues acércate directamente a él para verificar que sí sea aplicable, porque no todos los casos son exactamente iguales y por detallitos bien chiquitos nos podemos poner en un bronconón inimaginable. Sí, ahorita ya con lo que dijiste de los casos extremos, pues hay que hacer las cosas bien e informarse. Creo que ese es el camino. Tampoco es por meter miedo, es más bien de así funciona, infórmate y pues el mundo de ser emprendedor es muy bonito, pero requiere sus obligaciones, ¿no? Completamente. Rafael, una de las preguntas que también se me ocurren es, hace ratito decías, es complicado, es como todo un matrimonio llegar a crear una sociedad. De hecho, corrígeme si me equivoco, crear una persona moral forzosamente o en muchos casos te requiere de ti y alguien más, incluso en las mismas actas. Entonces, ¿qué le dices a estos emprendedores que traen ya las ganas, la idea del producto, ya hicieron lo del registrar la marca y todo lo que has comentado y varios aspectos? Pero pues yo creo que sí hay como fases y creo que para eso también hay como estas figuras de actividad empresarial, de reciclo ahora. ¿Tú crees que sí el camino es como revisa estas diferentes figuras antes de aventurarte a ya constituir la empresa? ¿Depende el caso? ¿O qué nos dirías ahí? Muchos odian esto que te voy a decir, pero sí, depende mucho del caso, ¿no? Es la frase favorita de los abogados, pero depende mucho del caso. Y financieros también, ¿eh? Sí, completamente. Fíjate que casi siempre yo les digo, a ver, como que el consejo más general que puedo dar en este sentido es, si todavía no pruebas el producto o el servicio, si todavía no lo pones en el mercado y verificas que realmente tenga cierta eficacia y que sí se va a estar moviendo, no te asocies. O sea, primero aviéntate este proceso de verificar que realmente tengas éxito y que sí se vaya a vender o comercializar este producto o servicio. Y ahí puedes hacer tú un pacto entre socios, puedes hacer algún contrato de joint venture, te puedes acercar con un abogado simplemente para que hagan un contrato en donde formalicen pues, las condiciones del negocio entre 2 o más personas. Una vez que ya digas sí funcionó, el negocio ya está generando números verdes y demás cuestiones, listo. Ahí sí ya yo te recomendaría, vamos a hacer una sociedad y vamos a constituir y dejar todo ya bien en forma, ¿no? Porque, como bien mencionas y dijiste algo fundamental, el tema de las actas, el hacer una sociedad conlleva pagos, conlleva un honorario bien grande al abogado corporativista que te lo hace, al notario público que le da fe, el registro público de la propiedad. Entonces, es un tema, 1, arduo, 2, que sí tiene un costo, y entonces, si no funciona tu producto todavía ni sabes qué rollo, cómo va a aceptarlo y adoptarlo en el mercado, pues mejor ni siquiera gastes, ¿no? No vale la pena y a lo mejor el día de mañana te metes en problemas por estar tú asociado a una persona que ni siquiera sabes también cómo va a funcionar cuando ya estén trabajando. Ok. Creo que es como dices, depende de cada caso, pero es un camino ecuánime a analizar y hacer las cosas ordenadamente de acuerdo a la fase del negocio. Rafael, nos has dado muy buenos consejos. Me gustaría cerrar, como es costumbre, con un consejo adicional. Yo creo que
me gustaría manejarlo para los dos lados, inclusive. Nos escucharon hoy personas que pueden estar siendo violentadas en sus derechos laborales, y también nos escucharon personas como el segundo caso de, oye, quiero y tengo unas ganas de emprender. Me gustaría que nos regales un consejo final para estas dos personas. Primero, para aquel en una situación laboral compleja, y segundo, para aquella persona que quiere emprender pero escuchó y dijo, hoy son un montón de cosas que tengo que analizar. Sí, perfecto. Pues mira, para el trabajador, yo creo que el mejor consejo que les puedo decir es conozcan sus derechos laborales. Si hay un abuso sistemático por parte de los patrones en México, es porque la clase trabajadora precisamente no conoce sus derechos. ¿Cómo vamos a exigir el cumplimiento de nuestros derechos si no los conocemos? ¿Cómo puedes tú conocerlos? En TikTok, en Instagram, en Internet Explorer, ahí métete y googlea literalmente los derechos del trabajador en México y listo, con eso es suficiente para que tú conozcas. No necesitas estudiar una carrera, son derechos muy, muy básicos, fáciles de entender, fáciles de explicar también. Entonces, ese sería el consejo propiamente para los empleados. Y para aquellas personas que estén emprendiendo, es el primer consejo que les puedo dar es hazlo. Incluso si tienes miedo, tú aviéntate a realizarlo, pero sobre todo hazlo con conocimiento. No lo hagas de golpe. Si bien es cierto, tienes el ímpetu ahorita por salir adelante y comerte el mundo a puños, qué padre, aprovecha ese ímpetu, pero también rodéate de los personajes adecuados, de las personas que necesitas, de un financiero, de un contador, de un abogado, de aquellas personas que realmente sacan avante los negocios. Entonces, esos serían mis dos consejos. Está buenísimo, Rafael. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Algún proyecto que nos quieras compartir? Si a alguien le gustó mucho tu área de especialidad, lo que nos has compartido. Buenísimo. Sí, claro que sí. Estoy en todas las redes sociales como Rafael Abascal Abogado. Me encuentras en Insta, en TikTok, en Facebook, en Twitter. Y además ahorita estoy por sacar mi canal de YouTube, en donde ya me puedes encontrar igual como Rafael Abascal Abogado. Y ahí voy a estar subiendo videos de 10, 15 minutos en donde voy a estar platicándote así literalmente de la A a la Z, cómo constituir un negocio sólido desde la parte legal. Entonces, sin necesidad de que vayas y pagues una asesoría, todo te lo voy a dejar completamente. Está padrísimo. Creo que el mundo lo necesita. Hay muchos emprendedores con el sueño, con las ganas, pero luego estos temas pues no los comentan, no los dicen o no los explican fácilmente. Y Rafael, te agradezco mucho porque cuando vimos tu contenido en redes lo haces de una manera excepcional, explica las cosas con claridad, tal cual fue en este episodio, y te agradezco y te vamos a seguir por allá. Perfecto, muchísimas gracias. Pues fue un placer estar contigo, compartir micrófonos y cámaras, y le mando pues un fuerte abrazo a todos los que están escuchándonos.